Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un Dios que perdona la murmuración. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, si usted lee en Romanos 1:29-30, encontrará que la acusatoria lista de pecados presentada por el Señor en contra de los hombres y mujeres inmorales incluye ahora un pecado tan grave y mortífero, así como también comúnmente aceptado y practicado en este mundo sin Cristo, como es el chisme. La palabra murmuradores ocupa el 10º lugar en esta lista y significa aquellos que secretamente llevan información, sea verdadera o falsa, la cual es dañina al carácter o bienestar de otra persona. El apóstol Pablo, como vocero autorizado del Señor, dice que las personas de baja condición moral son usualmente murmuradores. El diccionario bíblico Vine dice que la palabra murmuradores significa aquellos que musitan, que susurran. Hendrickson comenta que aquí Pablo tiene en cuenta a los calumniadores del tipo susurrante, aquellos que no vienen de frente porque quizá no se animan a hacerlo. En cambio, susurran sus calumnias secretamente y en voz baja a oídos de otras personas. Clerk define a los murmuradores como detractores secretos, aquellos que bajo una presunción secreta llevan acusaciones contra sus vecinos, ya sean falsas o verdaderas, arruinando su reputación con charlas clandestinas. La murmuración es equivalente a la traición porque el chisme es un ataque artero por la espalda de alguien que nos considera un amigo, que al menos no nos considera un enemigo. La traición es también un acto de difamación porque su finalidad es la de destruir la buena fama y la consideración social de una persona. Esta conducta es propia de los incrédulos, de aquellos que rechazan a Cristo y a su precioso evangelio, y el apóstol Pablo ordenó con la autoridad que Cristo le dio que la conducta de los creyentes debería ser tal que cuando las lenguas calumniadoras de los incrédulos se enciendan en su contra, no puedan difamar el buen proceder de los creyentes a causa de su buena conducta. Leamos juntos lo que mandó el apóstol, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. 1 de Pedro 3:16. Así que uno siempre puede esperar que los incrédulos murmuren y uno puede esperar que murmuren de manera especial en contra de los hijos de Dios. Pero uno nunca debería esperar que los hijos de Dios murmuren de nadie, mucho menos en contra de otros hijos de Dios. Las exhortaciones apostólicas en contra de la murmuración de los creyentes, en contra de otros creyentes, son tantas y tan conocidas que citarlas aquí sería demasiado. Citamos como único ejemplo el chisme que desunía a la iglesia de Corinto, chisme que Pablo condenó con una conducta impropia entre verdaderos creyentes y que, como corresponde, desterró fuera de la iglesia las prácticas habituales de los incrédulos. Resumiendo, diremos que la murmuración es algo que un creyente en Cristo debería esperar siempre de los incrédulos, que debería estar siempre listo para esto y no sorprenderse cuando los incrédulos murmuren en su contra, y que debería comportarse de tal manera que esta práctica ominosa no logre jamás tener algún fundamento de verdad como para que consiga destruir su buen testimonio en este mundo. Un chisme susurrado en contra de un hijo de Dios debería ser siempre una mentira y jamás una verdad, como corresponde a santos. En cambio, el chisme debería ser ajeno a la práctica de un verdadero creyente en Cristo y jamás estar presente ni en sus labios como difamador de otros, ni en sus oídos como receptor de tales calumnias. En fin, un creyente verdadero debe ser, en todo caso, una víctima del chisme, pero no una víctima que sabe defenderse bien de ella manteniendo una conducta intachable. Por otro lado, un creyente jamás debería ser un victimario levantando chismes en contra de otros, ni tampoco una antena receptora de los chismes en contra de otras personas. Por eso pregunto en esta hora, ¿es usted una persona propensa a decir chismes y a escucharlos? Sepa que aunque ciertamente el chisme es como un bocado delicado, cuando uno lo da o lo recibe, luego lo amargará por dentro, como dice Proverbios 26:22.
Y sepa también que aquellos que practican el chisme sufren un castigo especial que significa la pérdida de los mejores amigos, como dice en Proverbios 16:28. Pero por sobre estos padecimientos que el chisme trae en esta vida, y aún peor que ellos, el chisme, a pesar de ser, como dijimos, tan común y aceptado por los hombres, es un terrible pecado a los ojos del Señor y es un pecado que acarrea la ira y condenación del Dios vivo. Si tenemos que ser honestos, las consecuencias del chisme llegan a ser tan graves en la vida de las personas que podemos entender incluso con nuestras limitaciones humanas, porque es el que el Señor aborrece y condena de manera tan severa esta práctica infame. Si usted tiene como conducta habitual el chisme, ¿rogará por el perdón de Dios en su Hijo Jesucristo por esta práctica tan dañina para el prójimo? ¿Practicará el chisme solo porque todos lo hacen o se apartará de la murmuración? Como hijo de Dios esperamos una vez más que este pueda ser su caso y que de no ser así, pueda llegar a serlo depositando usted toda su fe en Cristo Jesús para ser salvo. Si es que usted es un hijo de Dios, ¿será una víctima del chisme, si bien será una víctima que se defiende muy bien a causa de una conducta intachable como creyente en Cristo? ¿O será de los que usan el chisme en contra de otros? ¿Qué es lo que será usted? ¿Una víctima del chisme o un victimario del chisme? Cuando se pronuncie un chisme, ¿de qué lado estará usted? ¿Estará del lado de los que susurran el chisme o será del lado de aquellos que son víctimas del chisme? En caso de tocarle ser víctima del chisme, ¿serán esos comentarios bien fundamentados o serán puras mentiras? De modo que los que le calumnian tendrán que callar sus bocas a causa de su buen proceder en Cristo. Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.